noches. Buenas noches. Mi nombre es José Donaire, dirijo el sello Maquinaciones y agradezco nuevamente a la municipalidad por ofrecernos este espacio tan apropiado, tan cómodo, y a ustedes, público, por llenar la sala, ¿no? Eso es muy bonito, más aún si se trata de un día tan especial, ¿no? Como es hoy. En verdad, el Día del Libro es un día más, como el Día de la Madre, como el Día del Orgasmo, como el día, no sé, tantos días, ¿no? Todo tiene día. La cosa más absurda tiene un día. Sin embargo, el Día del Libro, más allá de brincar y saludar, es como para reflexionar, pensar la importancia de este gran invento, ¿no? Para mí el libro es el mejor invento de la humanidad. Es lo que nos diferencia del resto, ¿no? Y para mí en realidad es una gran satisfacción poder producir libros. Eso me obliga a interactuar con personas, conocer gente, recobrar amistades, ¿no? Entonces, el libro es de alguna manera el centro de mi vida profesional y de alguna manera también es mi sustento, ¿no? Porque vivo de esto ya desde hace algunos años. Entonces, feliz Día del Libro, gracias por estar aquí. Y es el libro que no lo presentamos exactamente, es una excusa, es un pretexto para rendirle tributo a quien vendría a ser uno de mis escritores favoritos. Yo no soy un experto en este escritor norteamericano, pero es uno de los que más me ha marcado. Y este año son los 175, hace 175 años falleció, y aún nos perturba, aún seguimos sus huellas, sus pasos. Entonces, este libro de alguna manera resume, refleja esta impronta, ¿no? del gran Poe, ¿no? Y este proyecto nace oficialmente pues, hace unos meses, en octubre, si no me equivoco, sí, en octubre. Esa historia está relatada en el prólogo y siempre los proyectos se van transformando, pero en mi caso para bien, digamos, se perfeccionó y llegué a este número de 14 autores, autoras, aunque el libro se llame 13 exhumaciones. Porque son 13 cuentos más un poema convertido en relato. Entonces, arrancamos, no van a estar todos los autores, sin embargo, bueno, abrí la convocatoria, se inscribieron y ya no podían ser más, ¿no? No hay tiempo, pero van a ser dos rondas. En la primera ronda va a estar Juan Carlos, Cristina y Gabriel. Entonces, los presento rápidamente. Cada uno luego va a hablar de su proceso creativo, cómo sufrieron, cómo enfrentaron al maestro, cómo lo traicionaron, cómo lo intervinieron. Bueno, ellos ya darán su versión y luego van a leer un fragmento. La idea es que cada uno pues, lo haga en 5 o 6 minutos, así todos tendríamos la oportunidad de participar. Gabriel Gargurevich, Lima, 1975, leerá un fragmento de Las plantas no mienten. ¿Qué cuento de Poe será? Pues, ¿no? Él es periodista y escritor. Publicó 8 mujeres, retratos de peruanas que encontraron el éxito y el poder. Su primer libro de poesía se tituló Serpiente Underground y publicó una novela, Más de la cuenta. Su segundo libro de poesía es Pogo en el bosque.
Luego va a seguir Cristina Ramos, de Huancayo, año 1987. Leerá un fragmento de Temporada de Cuervos. Ella estudió psicología en la Universidad Peruana de los Andes, es coeditora de la revista Aeternum, miembro del colectivo Quipa Pacha, investigadora independiente y narradora. Ha publicado en diversas revistas y antologías del Perú y del extranjero. También ha dictado charlas sobre literatura fantástica y talleres de creación de cuentos de terror. Y tenemos a Juan Carlos Townsend, Lima, 1964. Leerá un fragmento de Trazos. Él estudió psicología en la Universidad Católica, empezó a escribir en 2001 con el Círculo Literario UXL, ha publicado los libros de relatos Regreso a Casa en 2012 y Tierra Tomada en 2023, y colaborado en proyectos que reunieron a distintos autores como 13 veces Sara y 201. Lo dejo en manos de los autores, de parte de los autores y autoras de 13 exhumaciones extraordinarias a Poe. Muchas gracias por venir. Muy buenas noches a los presentes. Muchas gracias, Pepe, Donaire, por la convocatoria, ¿no? En primer lugar, bueno, ha sido, no voy a decir que ha sido un reto, digamos, reinterpretar un cuento de Edgar Allan Poe, más bien ha sido un placer y no me ha resultado tan complicado, y voy a pasar a explicar por qué, ¿no? Bueno, antes de eso, quisiera mencionar una reflexión sobre el terror, ¿no? Sobre el terror y sobre lo sobrenatural, ¿no? Y cómo puede apelar a los bajos instintos del ser humano, ¿no? Ese es uno de los factores, considero yo, por los cuales el terror, digamos, genera, digamos, esta conexión, ¿no? O esta avidez de ser consumido por parte de los lectores, ¿no? El ejemplo más burdo son los diarios Chicha, ¿no? O sea, ponen, ya todos recordaremos esta nefasta época, en la época de Fujimori, ¿no? Una portada de una niña quemada con un título Pobre Angelito, ¿no? Cómo esas cosas se vendían en ese entonces, ¿no? El cine gore, ¿no? Cómo todo eso, digamos, este universo apela a los bajos instintos y nos atrae, ¿no? Nos atrae de alguna forma, a veces misteriosa, claro. Vamos a desarrollar un poco más este asunto, porque Edgar Allan Poe no apela a este sensacionalismo directo, digamos, y burdo, sino que estamos ante un poeta, ante digamos, un escritor que es capaz de formular o estructurar cuentos y poesías, digamos, con un contenido maestro que va variando de tono dependiendo de la historia que va a abordar, ¿no? Yo decidí reinterpretar el cuento La Verdad sobre el caso del señor Valdemar, ¿no? Y porque fue un cuento que me impactó, lo leí cuando era adolescente, y me impactó sobremanera, sobre todo por la desintegración del cuerpo que estaba siendo hipnotizado, ¿no? Entonces, esta desintegración del cuerpo, este tránsito entre la vida y la muerte antes de que el cuerpo sea desintegrado, si ustedes han leído este cuento de Edgar Allan Poe, saben a lo que me refiero, ¿no? Hay un proceso de hipnosis, ¿no? De un moribundo, y este moribundo, digamos, no se sabe si ya murió o no murió, si está con un pie en el más allá y uno en el terrenal. El asunto es que lo que me fascinó es eso precisamente, ¿no? El tránsito entre la vida y la muerte, ¿no? Eso es algo que me impactó y que me marcó mucho. He intentado, digamos, mantener ese concepto del tránsito entre la vida y la muerte en la reinterpretación que he hecho yo en el cuento que se titula Las plantas no mienten, ¿no? Y que está contenido, pues, en este libro, 8 exhumaciones extraordinarias de Poe, que es una bellísima edición. Entonces, para ir desarrollando qué cosa es lo que he hecho yo
¿no? Cómo he reinterpretado este cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? He mantenido ese concepto del tránsito entre la vida y la muerte, he mantenido ese concepto de la desintegración, he mantenido el horror, ¿no? Que genera, digamos, ver un cuerpo que se descompone y que finalmente desaparece, ¿no? He mantenido eso, pero el universo creado es un universo distinto, totalmente distinto, ¿no? Digamos, la creación del universo por el cual se establece, digamos, unos códigos en el cuento de Edgar Allan Poe, unos códigos, digamos, para que la historia sea verosímil, ¿no? Estamos hablando de un científico que hipnotiza, un científico que tiene como tarea principal, digamos, demostrar que se puede interactuar con un muerto en el más allá, ¿no? En mi caso he creado un universo que tiene que ver con el universo chamánico, con el universo de la selva, es decir, un curandero que tiene enfrente o en la maloca de sanación a un paciente que, bueno, no lo quiero spoilear, pero más o menos se puede imaginar qué pasa con el paciente, ¿no? Si ustedes ya se figuran las similitudes entre los dos universos, el universo chamánico y el universo de un científico, ¿no? Con un moribundo. Uno es un, digamos, científico hipnotizador con un paciente que va a morir. El otro universo que he creado yo es un curandero, ¿no? Con un paciente que no se sabe qué cosa va a pasar con él, ¿no? Pero esto para empezar, ¿no? La creación de dos universos, ¿no? Yo he creado este universo para poder hacer verosímil esta historia, ¿no? Entonces, claro, como decía, el tono de Poe es muy científico, casi como una bitácora, ¿no? Y finalmente se desata una locura, la locura de la desintegración, poco a poco va escalando y se desata la locura, ¿no? Esa es una estructura, digamos, del cuento clásico, pues el cuento clásico siempre empieza con, ¿no? Digamos, el planteamiento de una situación, se va desarrollando, ¿no? Los personajes, todo parece normal, todo parece tranquilo y se va torciendo, ¿no? Y al final en un cuento, en un cuento termina en la locura, se desata la locura. Esa estructura, digamos, del cuento clásico, la he reproducido o la he aplicado en el cuento que he escrito para este maravilloso libro, y también se desata la locura. Para finalizar, también he utilizado otro recurso, digamos, del cuento clásico, que es contar dos historias. En un cuento siempre se cuentan dos historias, ¿no? Ya no les voy a contar más, tienen que leer el libro, se van a enterar cuáles son esas dos historias que se cuentan. Solamente voy a adelantar que es digamos, es un hombre en busca de redención, en busca de sanación, pero que encuentra finalmente la locura, o que encuentra finalmente, digamos, un enfrentamiento contra sus propios demonios más profundos. Muchas gracias. Sí, perdón. Pepe me dice que lea un fragmento, pues lo voy a hacer. Un fragmentito cortito nomás, porque discúlpeme, pero cuando empiezo a hablar y me emociono, no paro. A ver, vamos a ver. Las plantas no mienten, se titula, ¿no? Empieza así. Sus labios se rozaban mientras bailaban. La música electrónica era absoluta. El universo se expandía dentro de esa discoteca y ellos parecían flotar, apenas percibiendo sus manos, cuando se tocaban con las puntas de los dedos, cautelosos, como si corriesen peligro de desintegrarse al tacto. Un ave parecía registrarlo todo, un ángel, un demonio o un espíritu. Cuando el viejo Teobaldo apagó su celular, la oscuridad fue total. Los sonidos de la selva eran eternos, se entretejían en el aire condensándose y dispersándose, y Miguel estuvo a punto de quedarse dormido, arrullado por los grillos. La voz cavernosa del curandero lo sobresaltó. Ven, acércate, Miguelito, vas a tomar tu medicina. Miguel abrió totalmente los ojos en la oscuridad de la maloca, se incorporó y respiró profundo, dándose valor. Se sentía sucio,
cargaba una culpa tremenda que se manifestaba físicamente en el trapecio derecho, con un dolor agudo y concentrado, como un nudo que se cerraba con fuerza cada vez que volvía a repasar los hechos. El químico pensaba: qué feo sabe el químico, pero cuánto placer le producía, sobre todo si estaba con una buena compañía. La más mínima caricia te podía llevar al cielo. Lo malo era el descontrol, el exceso. Siempre sucedían cosas después o durante, cosas de las que luego se arrepentía, sobre todo al día siguiente, cuando el efecto de la droga lo había abandonado y descendía a los infiernos. Y acá termino. Definitivamente no fue bueno invitarle el químico amargo a Pascualina. Ella no pertenecía a ese mundo. ¿Qué hacía ella en esa discoteca? Le había dicho que estaba acompañada o que estaba acompañando a su prima que vivía en Lima, que estudiaba psicología en una universidad de Tarapoto, pero ahora estaba de vacaciones y quería aprovechar para conocer más la ciudad. Solo había ido una vez cuando era niña, pero ya era una mujer de 22 años y tenía derecho a vivir la vida, le había dicho a Miguel mientras bailaba. Él la recordaba tímida, en el comedor de la casa de la familia en Inahuamán, en Chasuta, a donde iba una vez al año a limpiar su alma, y ahora la veía hermosa, la música sonando, las luces entrecruzándose, el químico en el bolsillo. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a José Donaire por invitarme a esta hermosa antología. Y muchas gracias también al Centro Cultural Ricardo Palma por acogernos esta noche. Mi caso, diría yo que es un caso especial, ya que lo mío no parte de un cuento, sino cuando José me escribe, me encomienda la tarea de escribir sobre el poema El Cuervo. A mí me emocionó mucho, ya que Poe es uno de mis escritores favoritos desde que tenía 7 años, y pensar en escribir algo sobre su obra, de verdad que para mí sí fue retador, más sobre un poema, porque era convertirlo en un cuento. Entonces yo agradezco mucho el reto y también de esa manera tan especial, ¿no? Para yo poder crear, primero tuve que buscar en su versión original el poema, y ya sabemos en realidad de que toda traducción vendría a ser una traición a los autores, ya que cada persona que lo traduce, aparte de ponerle, ¿no?, su sello, también son las emociones, ¿no?, las que transmiten. Entonces yo siento de que traducir a Poe es algo muy complicado. Después de ello, la traducción que para mí es la más acertada es la de Julio Cortázar. Entonces esa fue la que yo utilicé para basarme en mi cuento, ¿no? También busqué análisis, ya que tuve que desmembrar prácticamente todo el poema parte por parte para poder crear el texto que está en este libro. Ese poema es uno de mis favoritos, bastante lúgubre, gira todo en torno a la muerte, ¿no?, de este amor tan profundo que tenía Poe por Leonora, pero también es curioso el rol que le dan al cuervo, ¿no?, a este ser que aparece en la noche y llega como un emisario de la muerte, que en realidad le quita como que la esperanza también a Poe, ¿no?, la esperanza de volver a ver a su amada, y se convierte como que en una tortura con su nunca más, pues, ¿no?, nevermore, nevermore. Entonces yo siento de que he cogido ciertas partes para que pueda
encajar, ¿no? El texto que he hecho también se mantiene de manera lúgubre, es también un romance, pero sí lo mío, como yo soy escritora de terror y horror un poco más fuerte, sí le puse su cuota sangrienta, ya que José nos dio libertad de eso. Entonces, yo creo de que la libertad también ha podido ser en reinventar algo, intervenir, y para mí es maravilloso tener un texto en homenaje a él, que espero todos ustedes también lo disfruten como disfruté yo todo su proceso. Y ahora estando acá con su altar, ¿no? Prácticamente es como si estaríamos en su velorio. Entonces, me gustaría compartirles un poco de lo que es el texto. Quise atrapar un poco lo que es la esencia de la literatura gótica del siglo XIX en realidad. Esa atmósfera, porque Poe era un maestro de las atmósferas lúgubres. Mi cuento se llama Temporada de Cuervos. Aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano, encareciendo a mis libros, dieran trueno a mi dolor. Edgar Allan Poe, El Cuervo. La llegada del invierno parecía intensificar el carácter sombrío de don Alexander. Sus quejas constantes por el dolor lumbar que padecía se mezclaban con sus gruñidos de disgusto mientras se movía con dificultad por la mansión, siempre a las 5:30 de la mañana. El crepúsculo cedía ante la llegada de un sol sin nubes, pero para él el día apenas comenzaba con una taza de café que preparaba con meticulosidad en la cocina antes de retirarse a su refugio solitario en la biblioteca. Nada ni nadie podía perturbar sus horas de lectura, excepto su compañero al lado, un cuervo de aspecto siniestro, cuyas plumas parecían absorber la luz y sus ojos destilaban un frío que helaba el alma, un plumífero espantoso que se posaba como una estatua en su ventana. Los temores de los sirvientes hacia ese animalejo eran palpables, especialmente los míos, y se lo había hecho saber infinidad de veces a mi patrón, pero a él parecía no importarle. Estaba sumido en sus propios pensamientos, así que empecé a observar de lejos sus actitudes y a escuchar lo que se decía por los rincones, hasta que la anciana cocinera, con la sabiduría de los años y la experiencia de servir a don Alexander, susurró entre dientes sobre los días en que la mansión estaba llena de risas y alegría cuando su esposa Elena aún estaba viva. Contaba que después de su muerte todo el hogar se sumió en una oscuridad impenetrable y el señor se encerró en su propio dolor, apartando cualquier intento de consuelo o compañía de alguna otra mujer, porque su corazón estaba encadenado a su esposa fallecida. Cuando caía la noche, los corredores resonaban con los inquietantes graznidos del cuervo y la gruesa voz de don Alexander, mezclándose como si ambos conversaran en una lúgubre lengua que solo ellos comprendían y no podía evitar preguntarme si acaso el ave sombría era un mensajero del más allá, enviado para consolar a un alma atormentada. De repente, un pip, pip, pip en el vidrio me sacó de mis pensamientos y me hizo girar hacia la ventana que se encontraba entreabierta. Un segundo cuervo, más joven y vigoroso, se posaba en el alféizar con su pico manchado de un líquido sanguinolento. Me acerqué con cautela, observando con curiosidad la inusual escena. El ave me miró con ojos brillantes y penetrantes, como si estuviera tratando de comunicarme algo, y entró. Su graznido resonó en el aire, lleno de urgencia y desesperación, mientras dejaba caer la masa sanguinolenta ante mis pies. Con manos temblorosas me agaché para examinarla y me horroricé al darme cuenta de que era un trozo de carne desgarrada aún viva y palpitante. El corazón me latía con fuerza en mi pecho y aquel cuervo continuaba graznando. Un escalofrío recorrió mi espalda y la sensación de una presencia fantasmal se intensificaba a mi alrededor. Sin embargo,
Antes de que pudiera reaccionar, el animal emitió un graznido final y se elevó, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Muchas gracias. Buenas noches. Me uno también al agradecimiento a ustedes por estar aquí. En el caso de Pepe, siempre que me invita a participar en algo, se mezclan el agradecimiento y el odio. Pepe sabe que soy un escritor que solo escribe cuando se siente obligado. Mencionó que pertenezco a un círculo literario. En ese círculo literario nos dejamos tareas. Eso me obliga a escribir. Cuando el círculo deja de funcionar, y a veces ha dejado de funcionar por años no escribo. Entonces, cuando Pepe me ha invitado, entré en pánico porque me di cuenta que tenía que escribir y con una fecha límite, ¿no? Pero al mismo tiempo lo agradezco porque si no, no escribiría. Cuando nos dijo que escogiéramos cada quien un cuento de Poe, realmente se me puso en blanco. Yo no he leído a Poe desde la década de los 70. Y aunque había leído sus cuentos, no lograba evocar ninguno. Entonces, afortunadamente, parece que no era el único, porque comenzaron a pedir que pusiera una lista. Y cuando estábamos en un grupo de WhatsApp creado para el fin. Y cuando puso la lista, llamó inmediatamente mi atención el retrato oval. Me trasladó a mis probablemente 11, 12 años. Y mi recuerdo de leerlo y quedar profundamente impactado. Para quienes lo han leído recordarán pues esta historia en la cual alguien con su sirviente va a dar a un castillo antiguo, herido, bueno, para pasar la noche, y estando allí descubre este retrato oval que representaba una mujer y que lo sorprende y lo asusta incluso porque no solo está muy bien hecho, sino que parece transmitir la vida misma, como que contuviera la vida. Y encuentra en la descripción del cuadro la historia en la cual se relata que mucho tiempo atrás un pintor apasionado por su arte se dedica día y noche prácticamente durante semanas a pintar el retrato de su mujer, que también se queda por todo ese tiempo posando por amor para él, y que en los últimos trazos parece estar jalándole la vida, y que el pintor queda horrorizado al final porque parece contemplar la vida y cuando voltea a ver a su mujer está muerta, ¿no? Recuerdo mi horror de esa época. Por un lado, cómo alguien puede lograr eso, qué extraña magia, qué mezcla de emoción, qué sé yo, pensaba, recordar mis cavilaciones de chiquillo, ¿no? Para jalarle la vida a una persona y ponerla en una pintura. Y por otro lado, no lograba entender cómo podía no darse cuenta. Era su esposa. Cómo no la veía languidecer, cómo no se daba cuenta que le estaba matando, ¿no? Qué cosa lograba que entrara en tal frenesí, ¿no? Al recordar eso, este va a ser el cuento que yo voy a recrear. Como escribo poco, eso es una señal de que también soy un poco flojo, entonces no me iba a poner a investigar sobre el contexto. Envidio a quienes pueden hacer eso, yo no puedo. Pero quienes me han leído, que no son muchos, saben que yo tiendo instintivamente a hurgar en los vericuetos de la mente de mis personajes. Entonces lo que me llamó inmediatamente fue, ok, ¿qué historia hay detrás de esta persona para tender a este tipo de acción compulsiva? ¿Por qué tenía este poder además, ¿no? que aparentemente lo sorprendió él mismo, ¿no? Me facilité la vida trasladando la historia a nuestra época y me fui mucho más atrás en la historia del personaje, y eso es lo que les voy a leer, un trozo del cuento Trazos, que reinterpreta el retrato oval.
Mi relación con el arte estuvo siempre marcada por una confusa ambivalencia. Siendo aún un niño pequeño, me fascinaba mirar los cuadros en las casas, los dibujos en las revistas, las láminas en los libros. Mis padres, en general siempre más pendientes de mi hermanita, me dejaban hacer a mis anchas, incluso si estábamos en casa ajena. Total, sabían que solo observaba. Así, en cada ocasión que tuviera, solía entregarme a la solitaria contemplación de cuanto gráfico descubriera. No obstante, experimentaba siempre una vaga incomodidad por percibir los imperfectos, torpes, incompletos, como si hubieran sido hechos con un cierto descuido. Callaba la secreta convicción de que yo podría haberlo hecho mejor. Al mismo tiempo, algo en mi interior se crispaba cuando intentaba dibujar. Algo en mis vísceras se revolvía cuando agarraba un lápiz, cuando intentaba usar los colores y crayolas que mi tía Olga me regaló en mi tercer cumpleaños y de los que terminó apoderándose mi hermana Carola. Mi ingreso a inicial marcó el fin de una moratoria y, rodeado por una pequeña turba de niños llorones, tuve que vencer mi repugnancia a dejar marcas en el papel. Tal como lo imaginaba, me resultaba muy fácil hacer los trazos. El asombro de mis compañeros me tenía sin cuidado cuando con forzado descuido entregaba el dibujo de un perro, de un árbol, de un pollito, que yo veía absolutamente imperfectos, pero que los demás parecían considerar sorprendentes. Sin embargo, debo reconocer que la algarabía con que la maestra, la Miss Rosita, felicitaba mis dibujos en medio de cariñosos besos y abrazos, me resultaba desconcertantemente placentera. Tiene la motricidad fina de un niño de 10 o 11 años, la escuché tratando de entusiasmar a mi mamá. Debería ponerlo en clases de dibujo, de pintura, es un pequeño genio. Al menos en este caso me resultó conveniente que mis padres fueran lo bastante descuidados como para tomar el comentario a la ligera y, sin nunca descartarla de modo oficial, postergar para siempre la sugerencia de ponerme en clases. Aunque me entristeció dejar de recibir los alborotados halagos de la Miss Rosita, el resto del año me cuidé de que mis dibujos fueran lo suficientemente mediocres como para no llamar tanto la atención, pero, sobre todo, para no experimentar esa crispación interna que se intensificaba cuanto más cuidado ponía en las líneas, las sombras o los colores de un dibujo. No voy a decir que nunca me he intentado dibujar algo mejor. Hubo algunas ocasiones, como aquella vez en cuarto grado, que sentí la premura de hacer algo que fuera lo bastante llamativo para que mi salón ganara la competencia de primavera y obtuviéramos un paseo a Chosica. Mi dibujo de aquel árbol de moras que crecía cerca del salón, coloreado al descuido con tonos suaves, estaba lejos de ser perfecto para mí, pero dejó con la boca abierta a todo el mundo. Un oscuro impulso en mi interior pugnaba por seguir con los detalles, por sombrear más ciertas partes, por intensificar colores, pero se terminó imponiendo mi secreta aversión y lo dejé así, a medias. Por supuesto, ganamos la competencia y nos fuimos de paseo. Fue un día glorioso en el que yo fui el héroe. Disfruté especialmente de la atención de Gisela, una niña a quien yo siempre miraba de lejos y que por esa única vez se sentó a mi lado en el bus. Pero el lunes siguiente me pareció de mal agüero constatar que el árbol había perdido gran cantidad de sus hojas y me negué en redondo a hacer otro dibujo para los Juegos Florales de ese año. Con experimentada tristeza para mis 8 años, anticipé que Gisela no volvería a hablar. El curso de arte en secundaria nos introdujo sin más al uso de la témpera. A la vista de aquella pasta colorida que se disolvía en agua con facilidad para tomar las más diversas formas, me sentí al mismo tiempo fascinado y asqueado, atraído y repelido, maravillado y horrorizado. Me forcé a intentar algunos trazos, pero aquello se sentía antinatural, invasivo, perverso, maligno. Solo por cumplir hice algunos trabajos, tan malos como fui capaz, que no obstante obtenía siempre calificaciones muy altas. Pero en una ocasión hice un apurado y furioso esbozo en ocre de la silueta de un compañero que había estado hostigándome durante el recreo. No había terminado la hora cuando Pepo, así se llamaba el matón, se puso en pie vacilante y vomitó en medio del aula para luego ser llevado por 2 compañeros a la enfermería. Casualidad o no, no volví a presentar un solo trabajo en arte.
No me importó que me jalaran el último bimestre, igual mis notas anteriores me permitieron pasar. Durante los años siguientes, me aseguré a como diera lugar de estar en los grupos de música, danza o teatro, jamás en artes plásticas. Nunca más volví a dibujar. Conocí a Selene casualmente. Llevaba un par de meses haciendo mis prácticas en aquel estudio de abogados en el límite entre Surquía y Miraflores, y solía ir a almorzar un menú en un restaurante cercano. Ella almorzaba sola y yo también. Al cabo de una semana de mirarnos al llegar, con disimulo al comienzo, sonriendo con timidez después, comenzamos a saludarnos. Pronto empezamos a almorzar juntos. Gracias, Juanca, Cris, Gabriel. Ahora es la segunda ronda. Desaparezco sus nombres y les ocupan las sillas. Muchas gracias por sus lecturas, por sus experiencias. Elina, ya. Bien, estamos ahora en la segunda y última ronda. Seguimos con el homenaje a nuestro escritor favorito y de derecha a izquierda tenemos, a mi derecha obviamente, tenemos a Eric Fernández, Lima 1985. Pero antes de leer las biografías, quiero agradecer a Rafa por esta, ¿cómo llamarlo? Instalación, ¿no? A mí, yo no suelo ir a velorio porque las flores me atoran. Estoy un poco aturdido, pero bueno, pero emocionado también, ¿no? Pero agradezco la instalación. Contratos, doy el teléfono al final de la actividad. Tenemos a Eric Fernández, Lima 1985, leerá un fragmento de Agonía Escarlata. Él es escritor e investigador literario, es bachiller en literatura por la Villarreal y magíster en escritura creativa por la Universidad de Texas en El Paso. Es autor del libro de cuentos No Serbian, de 2017, es actualmente docente de comunicación en la Universidad San Ignacio de Loyola y está a punto de seguir un doctorado en literatura. ¿Ya no? Ya no. Pero va a hacer algo. Tenemos a Yelina Puliti, Lima 1980, leerá un fragmento de La Promesa. Ella estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad de San Martín de Porres y es magíster en Matemática aplicada por la Universidad Católica. Es autora de relatos de ciencia ficción, suspenso y terror. Ha publicado los libros de cuentos El Valle, de 2012, y Distopedia, 2023, y ha colaborado en diversas compilaciones de narrativa. Trabaja como desarrolladora de software desde 2009. Y por último, tenemos a Mirza Mendoza, Lima 1985, leerá un fragmento de No me has llevado, Mar. Ella es cuentista, autora de los libros Tenebrismo y Futuro, Ocaso de la Civilización. Su obra ha sido seleccionada para diversas muestras de cuentos latinoamericanos en México, Chile y Colombia.
Ha sido coordinadora de proyectos de publicación de cuentarios en forma virtual en Colombia y Perú. Con ustedes a este segundo grupo de autores que nos acompañan esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a ir un poquito más para adelante. Primero que nada, bueno, voy a continuar con la ronda de agradecimientos. Le agradezco a la Municipalidad de Miraflores, al Centro Cultural Ricardo Palma, que creo que ya lo dije en algún momento, tengo muy buenos recuerdos aquí. Esta fue una biblioteca que me adoptó cuando era niño, ¿no? Agradezco a Pepe Donaire, justamente que la oferta, y a la mesa, a ustedes por estar aquí, ¿no? Y la verdad, ver el salón lleno a mí me da bastante pues alegría, siendo que, contrario a lo que se dice, la lectura todavía sigue viva y pujante, el libro todavía sigue vivo y pujante, ¿no? Bien, primero quería comenzar diciendo que no sé si bueno, cuántos millennials hay aquí en el salón, ¿no? O gente mayor, pero yo soy un millennial, ¿no? Y como tal yo pasé, no sé si se acordarán aquellos que son más o menos de mi edad, 35, 38 años, 40 años, que La República sacó una edición, me acuerdo, de biblioteca infantil breve, 2 libros chiquitos, resumidos, lomo rojo, ¿no? Cuando yo tenía 11, 12 años, sacaron esta colección y llegaron narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, ¿no? Fue mi primer encuentro con Edgar Allan Poe, lo leí y la verdad es que lo leí de un tirón, ¿no? Y entre todas esas historias, la que me quedó presente, grabada, fue la que titularon en español La Máscara de la Muerte Roja, que es la que, justamente, genial, me imagino que más de uno le encanta esa historia. Y después, justamente, me acuerdo que Cristina estaba hablando acerca de la traducción de Cortázar, ¿no? En algún momento yo trabajé en una librería e hice todo lo que hace la gente que trabaja en librerías, aprovecharse el descuento, ¿no? Tenía 40% de descuento y me compré la edición de Cortázar de Páginas de Spum. Obviamente me la compré, la depredé, la leí, la releí, la subrayé porque tengo la costumbre de subrayar con lápiz todo lo que leo, ¿no? Pero en algún momento de pobreza, pues tuve que venderla. Ahora, ¿qué pasa? Que yo sé leer en inglés, sé leer algo en francés, me gusta aprender idiomas. Y cuando ya me hice más fluido, pues, como que mi inglés ya fluía, podía leer libros, no novelas, me prometí a mí mismo no volver a leer algo en traducción en español del inglés. Dije, voy a leer solamente inglés, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que Edgar Allan Poe, como otro de mis, no me acuerdo exactamente el nombre de quien, incluso no me acuerdo tu nombre sinceramente, pero tú dijiste algo sobre cómo, fue Juan Carlos, porque dijo esto de que no había leído a Poe desde la infancia, me parece, ¿no? Ya, ¿qué pasa con eso? Que Poe se me había hecho un autor tan familiar que yo no me había tomado el trabajo de leerlo en su idioma original, la verdad. O sea, lo había leído varias veces en español y no se me había ocurrido esto. Cuando Pepe me dice, oye, cuando Pepe nos dice a todos, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero esto, una traducción, una recreación. Yo olvidé, de algún modo mi mente desapareció la palabra recreación y dije, quiero traducir el cuento, ¿no? Y fue la primera vez, lo confieso, fue la primera vez que leí La Máscara de la Muerte Roja en inglés, ¿no? Me sorprendí, me gustó, me di cuenta de cuántas cosas en la traducción pueden cambiarse o perderse, ¿no? Me quedé tan sorprendido que cuando comencé a traducir, que obviamente traducir no es una tarea sencilla, comencé a enfrentarme a, porque es obviamente decir, oye, pero eso tiene sentido, esto a veces traduciendo en español no tiene lo mismo, no tiene la misma musicalidad, la misma poesía, y comencé a esforzarme, ¿no? Comencé a gustarme esto, comencé a verlo como un reto porque, como dije, y le dije eso a Pepe, era la primera vez que traducía un texto, ¿no? Fue un reto para mí, ¿no? Y también me hizo pensar en algo, que usted lo apunté acá, ¿no? Y es cómo es que cuentos que están tan engranados en nuestra cabeza, ¿no? Que se han quedado tanto tiempo allí, hemos leído y releído, es como que lo podemos ver por primera vez bajo ciertas circunstancias, ¿no? En la relectura. Creo que todo cuento, toda novela que no sé, es buena, justamente fecunda en reinterpretaciones, ¿no? Porque cuando comencé a traducir, yo pensaba, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? De hecho, pensaba, ¿cómo es que este escape de la muerte sigue siendo tan vigente?
Porque para aquellos que no han leído, que me imagino también que hay aquí en la sala, la Máscara de la Muerte Roja es esta especie de escape ante la peste, ¿no? La gente se encierra e intenta escapar. ¿Y cuántas veces hemos intentado hacer eso y aún así no era suficiente? Bastaba que una persona saliera, se contagiara y contagiara a todos, ¿no? A toda la familia. Y yo pensaba, wow, es increíble cuán actual puede ser esta historia, ¿no? Por otro lado, no sé si es Hitchcock quien lo dijo, la verdad, me pierdo con este dato, pero creo que él dice que hay, las películas que trasladan o que adaptan libros, adaptan normalmente libros que no son tan buenos y los convierten en buenos, ¿no? En las películas. No sé si darle completamente la razón a él, ¿no? Yo no creo que necesariamente sea así, pero creo que me enfrenté a este cuento con la idea de que al final, para mí al menos este cuento es insuperable, sentí que no podía superarlo y por eso me sentí muy bien al traducirlo, en todo caso, ¿no? Bien, voy a leer una parte de la historia. Sí, por favor. Muy bien. Mas en las otras habitaciones latía, frenética, la vida. La velada continuó en sus giros hasta que llegaron las 12 y su sonido se extendió más que nunca en el reloj. Entonces la música cesó como antes. Los movimientos de los danzantes se detuvieron en su sitio y hubo una pausa incómoda de todo movimiento. Pero esta vez fueron 12 campanadas las producidas por el reloj. Y sucedió, quizá por el tiempo, que más ideas se impusieron sobre aquellos que solo momentos antes disfrutaban la velada. Antes de que el eco de la última campanada se desvaneciera en el silencio, muchos individuos en la multitud que ya sentían alivio se dieron cuenta de la presencia de una figura enmascarada que no había llamado la atención de ningún invitado antes. El rumor de esta nueva presencia, esparcido entre susurros por toda la sala, levantó entre la compañía un murmullo, expresivo en desaprobación y disgusto, para, finalmente, convertirse en una manifestación conjunta de horror y repugnancia. En un aquelarre de fantasmas, como lo ya descrito, se podría suponer que ninguna aparición ordinaria suscitaría tal excitación. Con sinceridad, las licencias para la mascarada de la noche eran casi ilimitadas, pero la figura en cuestión habría vencido al mismo Herodes, además de superar por mucho los límites del decoro indefinido del príncipe. Existen, incluso en los más temerarios, fibras del corazón que no pueden ser tocadas sin perturbar. Incluso con aquellos irresponsables, para los que la vida y muerte son la misma broma, existen asuntos con los que bromear es impensable. Ciertamente, todos los asistentes parecían sentir y opinar que en el disfraz que llevaba el extraño no había ni ingenio ni decoro. La figura era alta y demacrada y llevaba de pies a cabeza los aditamentos de la tumba. La máscara que ocultaba el rostro estaba diseñada para asemejarse a la faz de un cadáver y un escrutinio detallado hubiera fallado en detectar el engaño. Sin embargo, todo esto hubiese sido tolerado si no probado por los extravagantes asistentes. Pero el enmascarado había ido tan lejos como para asumir las características de la muerte roja. Sus vestimentas estaban manchadas de sangre y su rostro llevaba salpicones de horroroso escarlata. Muchas gracias. Hola a todos, gracias por venir a la presentación con José Donaire. También le agradezco por habernos invitado a hacer la intervención a Poe, pobrecito, todo lo que le hemos hecho. En mi caso yo escogí La caída de la casa Usher, es uno de los cuentos más conocidos de Poe, y también porque eso me llevó a releer sus cuentos en una edición que le regalaron a mi esposo, una muy buena amiga de nosotros, que tenía unas ilustraciones bellísimas, fotos intervenidas, ya casi con libertad artística, y así que fue un placer releer el cuento y notar una cosa en La caída de la casa Usher, que uno de los personajes más importantes de ese cuento, Madeline, casi no aparece en el relato. Ella es un personaje muy secundario y realmente es ella la que marca el final del cuento y también el final de la casa Usher. Es decir, dentro de la historia, un personaje que parece muy menor,
que simplemente se la ve pasando por detrás de una puerta, llega a ser el eje central del relato. Así que quise expandir su historia, concentrarme en Madeline y me salió una precuela. No sé por qué, cuando ya antes me han pedido expandir universos de escritores, también una dedicatoria al Oscar que no salió. No sé por qué todavía no sale. El autor sabe cuando estoy reclamando esto. Me salen precuelas porque quiero saber qué ocurrió antes de que se dieran los hechos en el relato. En este caso, Madeline, yo le permito hablar sobre la casa, contar detalles de su familia, de su linaje, de las enfermedades que la quejaban. También menciono a su hermano, como para dar una explicación de lo que ocurre ya en el tema de los eventos que se ocurren en la casa Usher. Como tratar de expandir hacia el pasado un relato que a mí me pareció incompleto por también esta invisibilidad de Madeline. Todo se concentra en un personaje que más bien yo tendría como menor, que es el protagonista, este aristócrata que cuenta la historia desde su punto de vista, una casa en decadencia, toda una familia aristócrata ya en decadencia. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que llegó a ese estado de casi muerte, de casi abandono y destrucción? Todo un linaje que se nota que fue importante según como nos lo pinta Poe. Como ya han apuntado otros autores, Poe es muy bueno a la hora de crear toda una atmósfera, no necesariamente de terror, sino más bien de tristeza, de decadencia. Y de eso se trata la casa Usher, es la historia de una decadencia que yo la rastreaba en el relato leyendo entre líneas desde mucho atrás. Y esa historia me gustó, una familia decadente. Pero esta vez vamos a expandir esa decadencia, quiero explorar más en este linaje y también qué los llevó a su extinción, prácticamente ya al final del relato del mismo Poe. Es decir, lo que yo hice fue 2 relatos que se enlazan en una sola historia al final. O sea, es decir, como que yo le puse el primer capítulo. Ese es un poco lo que es mi intervención. Realmente el problema que tengo con Poe es que hace años que no leo sus otros relatos. Incluso de lo que yo recuerdo, su relato que más me ha gustado por su nivel de ingenio, y yo diría que es casi humorístico, es no le apuestes tu cabeza al diablo. Me encantó y no está entre los más conocidos. Para mí está cómico la forma como termina el personaje, así que si por ahí lo encuentran, ya es dominio público Poe hace rato, búsquense ese cuento, es corto y realmente a mí me dio ganas de reírme, o sea, es tragicómico. Bueno, yo creo de que incluso tal vez ya para la siguiente intervención deberíamos tocar esos relatos menos conocidos de este autor, porque realmente su universo es más grande de lo que parece, más allá de los cuervos, más allá de los cadáveres o los hipnotismos, más allá de casas antiguas que se caen. Él también cuenta otros detalles, en este caso lo puso en cierta forma al diablo como un personaje principal, un personaje importante. Así que yo creo que la próxima vez cuentos menos conocidos. Sí, no, ¡qué malo! Bueno, como dejé mi libro olvidado allá en la silla, voy a leer de acá el inicio de mi cuento. Bueno, se llama La Promesa, porque al final, eso se entiende ya al final del cuento, de por qué le puse ese título. Incluso lo discutimos bastante con Pepe, ese título me parece muy simple para este relato, pero al final quedó así, ¿no? Me pareció que era mejor no cambiarlo, de que no cabía otro mejor relato, así que les voy a leer ya cómo empieza, en palabras de Madeline. Y como ya tengo mis años, yo soy Gen Xer, me tengo que quitar los lentes. Ok, la presbicia. La promesa. Siempre odié esta casa. Siempre fui consciente de su lobreguez, su atmósfera opresiva y las mías más pestilentes que exhala el estanque en las estaciones del año en que la humedad del aire se me hace casi irrespirable. Mi familia la habita desde hace muchos siglos, de modo que las paredes, las vigas del techo, las ranuras del suelo, todo acumula la infelicidad sufrida por generaciones de personas enfermas, obsesivas o amargadas. Lo sé porque yo soy una de ellas. La casa, un edificio más cercano a ser una mansión o un castillo, es una construcción imponente y totalmente aislada, ubicada en medio de un páramo que a veces se me hace infinito. Si nunca busqué abandonar la casa e irme a alguna provincia de clima benigno y saludable, fue por una característica especial de mi espíritu que me hace repeler a los seres humanos. Con excepción de mis padres, mi hermano y unas pocas personas muy íntimas, no puedo soportar tener a nadie cerca de mí. Las charlas se me hacen aburridas, el sonido de las voces molesto, las maneras vulgares, los atuendos mediocres. El aspecto de una persona normal me parece feo y desagradable. Veo a los hombres idénticos a los simios y a las mujeres semejantes a gallinas desplumadas. Y si algo exhala el más mínimo olor a sudor o a suciedad, es suficiente para provocarme náuseas.
Si mi hermano tiene el oído hipersensibilizado, los sentidos que me atormentan son el olfato y el tacto. Yo solo puedo tolerar las cartelas o las caricias más suaves y los olores más placenteros. Pero a diferencia de mi hermano Roderick, cuya hipersensibilidad se manifiesta como una enfermedad con episodios de recaída y revisión, en mí el trastorno es permanente. Gracias. Muy buenas noches, ya estoy acá de Yapita. Y bueno, yo casi no estoy acá. Es una infidencia que voy a comentar en este momento. Yo no leía a Poe cuando era niña. Yo leía a Poe desde que empecé a escribir terror, a mi modo, a mi forma, con mis propios referentes nacionales e internacionales. Yo estoy rodeada ahorita de Poe lovers. Yo soy casi una Poe hater y por eso digo que casi no estoy acá. Porque cuando Pepe me invitó, yo casi le digo, no, jamás, con Poe no me pongas. Pero luego como que tuve una epifanía de unos segundos y dije, bueno, si tanto lo odio, pues lo puedo encarar. Craso error, ¿ya? Ya lo digo de antemano, craso error. Lo que me llevó a escoger el relato fue el título, me gustó mucho. Mensaje hallado en una botella de agua. Perdón, mensaje hallado en una botella en el mar, bueno, algo así. Y dije, wow, va a ser pues melancólico, bonito, porque como yo ya había leído a Poe y yo ya lo odiaba a Poe, lo odio a Poe. Dije, bueno, voy a darle una quinta oportunidad, sexta oportunidad, séptima oportunidad. Ahora, paréntesis. Lo interesante ahorita que me estoy dando cuenta es de que Poe es tan universal y tan bueno que creo que a ninguno de los escritores, de mis colegas, se le ha sido difícil hacer una reescritura, poder trabajar con Poe. No ha sido difícil porque creo que Poe muy bien sabe destacar las emociones humanas, el desasosiego y también en la ambientación y el suspenso. Así que en ese sentido, un punto para Poe, 0 para Mirza. Entonces, yo empecé a leer entusiasmada porque dije, este es un reto, yo voy a ser Poe lover. ¿Y qué pasó? Empecé a renegar con Poe. ¿Por qué? Porque aunque Poe me daba una historia muy interesante, había cosas tan ilógicas para mi cerebrito de 5 quiz de potencia que yo, de verdad que como no tenía yo físicamente el cuento, yo lo leía, yo no podía tirar mi laptop. Lo único que podía era decirle, Poe, ¿por qué me haces esto? O sea, ¿yo qué te he hecho a ti? Empecé con la reescritura un poco renegando, un poco fastidiada, pero dije, bueno, el reto es reescribir, poner otro final, hacer uno colonial, lo que se pueda hacer. No pude. Llegué a reescribirlo, porque al principio cuando me pareció una real tontería lo que hizo él en ciertas partes de este cuento, porque son bastante ilógicas y bastante sobrenaturales, que para, como digo, mi intelecto básico no cabía, al final creo que sentí, me tocó su espíritu, creo que el final que le dio, que a mí me parecía absurdo, que era una muerte tras una muerte que ya estaba completamente representada, creo que ahí fue donde yo entendí lo que muchas personas sienten al leer a Poe. No nos hemos reconciliado, nunca hemos sido amigos, pero sí le tengo respeto, definitivamente. Creo que más que tener cariño, es mejor tenerle respeto a un autor. Así que muchas gracias por la invitación. Casi digo que no, y bueno, me hubiera arrepentido luego. Y voy a leer una partecita, y claro, sí, yo quise cambiar la historia, dije, a Poe me lo voy a pasar como un trapo, y no. Poe trapeó Mirza Mendoza, y dice así: enmudecí y atiné a sostenerme de unas cuerdas entrelazadas a modo de malla para pescar. El mar implacable hizo que el barco se tambaleara. El movimiento era tan atroz que por unos segundos escuché un coro de alaridos del resto de los tripulantes, a los cuales el siniestro los encontró dormidos. Mi cuerpo era una gelatina que se meneaba al compás de la tragedia. Algunos marineros salieron a cubierta solo para encontrar la muerte. No importó lo fornidos y bien experimentados que eran. La sacudida era tan inverosímil como las heridas que luego vi en sus cuerpos fallecidos. La gran voluntad maléfica que consiguió que tan rudos hombres murieran, también hizo que la calma del mar llegara para darme
una decadente existencia. Aunque el cielo estaba pintado con algunas estrellas, para mí era negro y perpetuo. Al finalizar la gran tormenta, mis piernas y brazos empezaron a temblar. Los registros de mis dispositivos implantados se descalibraron y mostraban error en sus lecturas. En esos momentos aún creía que había marineros sobrevivientes y eso me mantenía esperanzada en que podríamos pedir ayuda exterior. Respiré hondo y comencé la búsqueda. Cuando di la orden, la IA asistente transcribió sin cesar mis pensamientos y mi sentir. La memoria extraíble se llenaba de información con acontecimientos que no deberían importarle a nadie, pero que representaban el sosiego de mi reciente impulso autodocumental. Transcribir una bitácora en tiempo real, a modo de diario apasionado de emociones matizadas con los datos de mis artefactos implantados, me dio cierta calma, me inspiró paz. Mientras decidía qué hacer para sobrevivir, cumplía mi deseo de dejar un registro de mi vida para las generaciones futuras. En esos momentos de tragedia pensé en Smith y su sonrisa, sus músculos, su piel tostada, sus brazos con las venas exaltadas por el arduo trabajo. Me arrepentí de haber seguido con mi periplo, me lamenté de querer ser una mujer aventurera, una persona que quería llenarse de conocimientos por medios artificiosos, una humana que quería en su vejez vanagloriarse de sus viajes y su sabiduría. Larga vida, Poe. Larga muerte, Poe. Gracias Mirza, gracias Yelina, gracias Eric. No tengo Rolex, no me han prestado Rolex. ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos de tiempo? 7:50. Sí, tenemos 10 minutos, me parece, para hablar un poco de algunos detalles tras el libro. Algunos textos me llegaron con el título original, del texto original. Me parece que hay dos traducciones, la tuya, bueno, no, la tuya sí, traducción, y hay otra traducción más. Y varios relatos llegaron pues con títulos transformados, transfigurados, ¿no? Y eso me gustó eso que no estaba previsto, me gustó porque desorienta, ¿no? Para hallar tu título fue interesante. Es un verso, no voy a decir de quién, googleen. En el caso de Yelina me decepcionó porque la promesa me pareció muy existencialista, ¿no? La peste, ¿no? En fin, me pareció muy, pero el existencialismo tiene esa cosa interesante también de esa profundidad, ¿no? La profundidad de lo simple, ¿no? Y lo terminé respetando. En el caso de Eric, creo que el texto de Eric me obligó un poco a decirle a todos, vamos a cambiar los títulos que son obvios, ¿no? Entonces, hubo un ejercicio ahí interesante y que fue aceptado felizmente. Y es yo me pongo en el caso de ustedes, público, posiblemente lector del libro, entonces va a ser como un divertimento, ¿no? Tratar de pescar de las primeras líneas cuál es el texto, ¿no? Original, ¿no? El que motiva el relato. La fecha me gustó mucho, siempre me gusta buscar fechas límite de fácil recordación, aunque igual algunos olvidan la fecha de límite, y fue el 29 de febrero, ¿no? Entonces me gustó esta fecha y hicimos hasta una especie de cuenta regresiva que Juan Carlos estaba muy angustiado, ¿no? Y me sorprendió porque 3 días antes me entregó su texto, generalmente lo hace el último día. La portada, yo tenía otra idea y se la transmití a Tito Piqué, un amigo ilustrador de años, y yo me imaginaba a un Edgar Allan Poe echado en una ¿dónde iba?
en una morgue, en una cama de metal, de mármol, en una morgue, boca arriba, abierto, y salían gatos, cuervos, en fin, alimañas. Pero a Tito Piqué parece que le parecería muy grotesca la imagen, y hizo esta portada maravillosa, que me parece más poderosa aún, ¿no? Cada interpretación es que cada cuervo es uno de estos señores, señoras, señoritas. Entonces, es una portada fuerte que además fue diseñada, bueno, como cubierta, como concepto de cubierta por Raúl Quiroz, que no ha venido y forma parte del libro, y estoy muy resentido con él. Así que le pueden informar eso a Raúl.